Storytime, mi experiencia en el instituto y por qué me hice liberal. Hoy no hablo como el analista habitual, sino como el director de ANCAP Studio, el que tiene las ideas y las convierte en vídeos. Y hoy quiero llevarlos conmigo a un viaje personal. Recordar mi etapa estudiantil más lejana, esa parte de nuestra vida que llamamos adolescencia. Ese lugar al que volvemos siempre con recuerdos contradictorios. El instituto, o como a veces lo sentí, una cárcel juvenil. Empiezo por el principio. Yo crecí en una ciudad pequeña o un gran pueblo, según cómo se mire. Muy cosmopolita. Podías encontrar desde barrios peligrosos hasta una bonita zona céntrica llena de turismo y negocios. Yo vivía cerca del centro, en una buena zona. De mis años de kinder y primaria hay poco que contar. Nada demasiado relevante. Mi verdadero problema comenzó en séptimo, lo que en España sería primero de secundaria. Recuerdo como si fuera ayer mi primer día en ese instituto horrible, lleno de gente violenta y en ocasiones actividades que rozaban lo ilegal. Yo era un joven inquieto, curioso, impertinente, irreverente. Si tuviera que definirme, diría que era como un Tom Sawyer moderno, pero bastante vulgar. El entorno de séptimo era un caos. Mi grupo era conflictivo, peleas constantes, palizas, sustancias prohibidas. Yo no buscaba problemas, pero tampoco pasaba desapercibido. Los matones me veían como objetivo, pero conmigo no encontraron lo que buscaban. Intentaban hacernos daño por ser los más jóvenes. Yo nunca lo permití, y aquí es donde empezó a despertar mi disidencia. Cuando buscábamos solución a los conflictos entre compañeros, acudíamos a los profesores, la autoridad, los equivalentes a la policía. ¿Y qué pasaba? Nada. Siempre usaban su discurso para justificar la inacción. Me recuerda mucho a lo que hacen políticos o policías en países como México, España o Colombia frente a la delincuencia. Evasivas, excusas, impotencia. Puede sonar exagerado, pero créanme, en mi instituto se rozaba e incluso se llegaba a lo ilegal. Peleas, bandas callejeras, violencia normalizada. Los repetidores eran los privilegiados del curso. Y mientras tanto, recibíamos charlas contra el bullying, campañas en la tele, pura hipocresía. El acoso estaba delante de ellos y no hacían nada. ¿Y cómo integré todo esto en mi forma de pensar? En ese entonces aún no conocía el liberalismo. Mi tendencia era más hacia una derecha jacobina, un Estado fuerte que protegiera. No sabía aún cuánto me quedaba por entender. Octavo fue un año algo más tranquilo, aunque seguían las bandas y la omisión de los profesores. Una anécdota me marcó. Un profesor, contradiciendo todo discurso político de educación no violenta, dividió a la clase en 2 equipos de voleibol. El que ganaba tenía derecho a agredir y humillar al perdedor. Yo me negué y me castigaron por ello. Mi mejor amiga, que sigue siéndolo hoy, y yo intentamos quejarnos, pero nos ignoraron. Éramos ya los chivatos, cuando en realidad éramos disidentes. Ahí comprendí lo que Orwell llamaba neolengua. Campañas contra el acoso mientras lo permiten, discursos contra la violencia mientras la promueven. Empecé a preguntarme, ¿por qué la educación debía ser obligatoria? Estaba rodeada de bandas que ni siquiera querían estar ahí, y aún así eran premiados por repetir curso. La educación era una cárcel. No podías elegir si ir o no, qué estudiar, ni tenías voz ni voto. En noveno, las cosas empeoraron por problemas personales que prefiero guardar en privado. Pero lo importante es esto. Recibí amenazas por mis ideas políticas, entonces de derechas. La policía me dijo que no podía hacer nada. Nunca me protegieron. Fue ahí cuando empecé a abandonar esa idea de derecha y me acerqué al minarquismo y al liberalismo clásico. No entendía por qué tanta gente defendía a la policía, si lo único que hacía era ponerse del lado de quienes me atacaban. En décimo cambié de instituto. Y sí, era mucho más tranquilo, aunque aún había peleas. Pero ahí viví algo distinto, el adoctrinamiento. Profesores que me faltaban al respeto por mis ideas, charlas feministas, pro-Estado. Yo ya había aprendido a rebatir, a cuestionar, y eso me hizo ganarme la discriminación de profesores y compañeros, pero también me convirtió en un verdadero anarcoliberal. En resumen, el Estado se justificaba como ese ente que debía defenderme, darme educación de calidad, orientarme, pero lo que encontré fue hipocresía, violencia, adoctrinamiento y abandono. Eso me llevó a abrazar las ideas de la libertad. Me formé, investigué, leí, fui crítico. Obras como La ética de la libertad, Liberalismo o La ley fueron claves. Y hasta aquí llega esta primera parte de mi historia.
Si quieren conocer más sobre cómo profundicé en mis ideas, dejen su like y suscríbanse. La segunda parte viene pronto.